Hola Isaac. Bueno, grabo este video con dos intenciones importantes, ¿verdad? La primera sería como repasar y unificar los temas que vimos la semana pasada en el libro de texto. Todo lo que son sinónimos, antónimos, bueno, relaciones semánticas y homonimia en general, por un lado. Y por el otro, la idea es que este material te quede ahí para repasar. Sería importante que la primera vez que lo veas junto a la tutora, ¿verdad? Para que le hagas preguntas y todo eso. Y ya más adelante te va a quedar a ti para repasar para el examen, que sería a finales de este mes. Bueno, sin perder más tiempo, voy a empezar a explicar la materia. Comparto pantalla. De la misma forma, hice este PowerPoint, que voy a partir en dos mitades, ¿no? Bueno, mitades no, porque no son exactas. Pero sí, una vamos a verla este miércoles y la otra el siguiente miércoles. Vamos a ver. Listo. Relaciones semánticas y homonimia. Las relaciones semánticas, eh, vamos a ver, es importante que desde este momento y lo que resta de años entendamos qué significa semántica. La semántica viene de la palabra griega semánticos, que significa significado. Siempre que estemos hablando de semántica es el estudio del significado. ¿De qué? Puede haber semántica para las pinturas, para la poesía, para los discursos, para las palabras por separado, casi que para todo. En estos momentos vamos a centrar en las palabras individualmente, independientemente de para qué sirvan en su contexto. Dentro de las relaciones semánticas que vimos están la sinonimia, la antonimia, las palabras polisémicas, la paronimia, los campos semánticos y las familias léxicas. Y además se le une otro fenómeno que es la homonimia. La homonimia no necesariamente son relaciones semánticas, sino más bien como de escritura. Pero las veo juntas porque la idea, digamos, de cuarto, quinto y sexto es aprender a diferenciar qué es qué, ¿verdad? Y pues poder aplicarlo en la próxima quincena a algunos materiales que te voy a estar mandando. Ok, empezando por las palabras sinónimas, ¿verdad? Que viene de sinónimos en latín, que es lo que significa, siempre que termina algo con onoma, significa palabra. Son como las palabras que van juntas, digamos. Las palabras sinónimas siempre tienen un significado parecido, ¿verdad? Aunque no podemos decir que hay dos palabras en español que significan exactamente lo mismo. Las podemos utilizar para diferentes cosas. Algunos ejemplos de palabras sinónimas. eh, a la izquierda tenemos lindo, bello, hermoso y precioso. Todas esas palabras tienen que ver con que algo tiene una apariencia agradable, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez, por ejemplo, a mí me parece que algo precioso es todavía más bonito que algo lindo, ¿verdad? O que algo hermoso es más lindo que algo bello. Esto que acabo de decir en realidad es algo subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Depende de la persona. Hay personas a las que bello le parece más hermoso que precioso. Y así. No hay un orden, no hay una forma específica de estudiar cuál es más bonito que otro, pero sí estamos de acuerdo en que hay una cierta diferencia, ¿verdad? Y hay otras palabras, por ejemplo, que son sinónimas dependiendo del contexto. Por ejemplo, si yo digo que Isaac es mi amigo, yo podría tal vez decir que Isaac es mi hermano, o que es mi compadre, o que es mi primo, que en diferentes lugares de América Latina significan lo mismo, que es mi amigo. Por ejemplo, si yo digo que Isaac es mi hermano, no significa que es hijo de la misma mamá que yo.
pero podría estarlo diciendo como una metáfora, ¿verdad? En el sentido de que somos amigos muy unidos, ¿verdad? Somos como hermanos. En ese sentido sí pueden ser sinónimos. En otros contextos, pues no, ¿verdad? Ya si estamos hablando de un hermano de sangre, no podríamos decir que es lo mismo que mi primo de sangre, ¿verdad? A lo que quiero llegar con todo esto es, primero que todo, los sinónimos nunca son exactamente lo mismo y no siempre son sinónimos en todos los contextos. Vamos entonces a referirnos a los sinónimos como palabras que tienen un significado muy parecido, ¿ok? Muy, muy similar. Siguiente serían los antónimos, palabra que tiene el prefijo anti, ¿verdad? Que significa opuesto, ¿verdad? Es algo opuesto. Las palabras antónimas es importante siempre definirlas como palabras que son opuestas o que significan lo contrario. Esa es la definición más acertada por ahora y la que nos va a servir más. Existen muchos tipos de antónimos, ¿verdad? Hay unos que parten de la misma palabra, de hecho, en el trabajo quincenal hay una práctica de esto, parten de la misma palabra, pero se le mete un prefijo como anti, des, a o in, ¿verdad? Que sería esto. Que todos tienen algo que ver con no es o proceso contrario o lo contrario a. Por ejemplo, lo contrario a algo higiénico es antihigiénico. Algo antihigiénico es que no es higiénico. Entonces, higiénico y antihigiénico son palabras opuestas, son antónimos. Proporcionado y desproporcionado pasa lo mismo. Son palabras antónimas porque desproporcionado significa que no está proporcionado. ¿Sí? Moral y amoral. Moral significa que un ser es capaz de reconocer o de determinar qué es bueno y malo. En este caso, los seres morales nos referimos a los seres humanos, ¿verdad? Que somos los que pensamos en si las acciones que realizamos son buenas o son malas o todo ese tipo de cosas. Mientras que un animal amoral puede ser, por ejemplo, un león. Un león, digamos que se come a una persona. El león no sabe si lo que hizo está bien o está mal. No le importa y no tiene la capacidad mental como para determinarlo. Entonces decimos que es amoral. No, no diferencia el bien del mal. Para él no existe eso. Luego tenemos responsable e irresponsable. Irresponsable significa que no es responsable. Por lo tanto, son antónimos, ¿verdad? Y otro tipo de antónimos ya son los que ya son palabras completamente diferentes, pero que por su significado entendemos que es lo contrario. Por ejemplo, claro y oscuro. No tienen nada que ver cómo se escriben, pero como sabemos qué significan, entonces también eh, sabemos que son opuestos. Otros ejemplos de ese tipo de antónimos podrían ser bien y mal, alto, bajo, frío, caliente, ruidoso, silencioso, etcétera, etcétera. Los parónimos, por lo general, siempre tiendo a explicarlos de último, pero en este caso voy a dejarlos por aquí. Los parónimos son dos palabras que no tienen nada que ver en su significado, o sea, no significan lo mismo, ni lo contrario, ni nada así, pero la gente tiende a, ¿cómo se llaman? A confundirlos. Por ejemplo, una cucharita es una cuchara pequeña y una cucharadita es el contenido de esa cuchara pequeña. Por ejemplo, si yo digo una cucharadita de azúcar, lo que me interesa es cuánta azúcar cabe en una cuchara pequeña. Mientras que si digo cucharita, sería una cucharita de azúcar, sería más bien una cuchara que está hecha de azúcar.
Son dos palabras diferentes, pero podríamos confundirlas. Luego está develar, desvelar. Uno significa descubrir algo o dar a conocer algo. Por ejemplo, una escultura nueva está bajo una manta, ¿verdad? Y yo le quito la manta y se la enseño a todo el mundo. Eso es develar. Mientras que desvelar es que yo no duermo, ¿verdad? O sea, no dormí, me quedé toda la noche despierto. Son dos palabras completamente diferentes, se escriben diferentes, suenan diferentes, pero la gente las puede confundir. Aprender, de adquirir conocimiento en la escuela. Aprender, que significa atrapar a alguien para castigarlo. Por ejemplo, los policías aprehenden a bueno, a los criminales. Actitud con C, aptitud con P. La actitud es la forma en la que yo, ¿cómo se llama? Actúo, digamos, frente a las situaciones diferentes de la vida. Cómo me comporto yo dependiendo de lo que esté pasando. Mientras que la aptitud es qué tan adecuado soy yo para realizar una acción, qué tan bueno soy, qué tantas cualidades tengo para hacer, para realizarla. Vengo con acto y apto. Otro tipo importante de parónimos que los chicos siempre confunden con otra cosa son los que tienen tildes diferentes. Por ejemplo, círculo, circulo y circuló. Son palabras que se escriben diferente porque el hecho de que tengan una tilde significa que se escribe diferente. Además, no significan lo mismo, no suenan igual tampoco. Nada, ¿verdad? Por ejemplo, círculo es la forma geométrica, circulo es el verbo circular, o sea, andar por un lugar en primera persona. Por ejemplo, yo circulo en la carretera. Y círculo es el mismo verbo circular, pero en tercera persona y en pasado. Por ejemplo, mi amigo circuló por la carretera, ¿verdad? Entonces, parónimos los vamos a tener como lo último que nos vamos a fijar. Por lo general, siempre les digo a los chicos, fíjense si son sinónimos, fíjense si son antónimos y si no, si son homófonos, si son homógrafos y ya de último, parónimos. Los parónimos entonces, que por lo general cambian algunas letras, ¿verdad? Y las personas tienden a confundirlos un poco. Siguiente, homonimia, que serían los homófonos y los homógrafos. Vamos a ver la diferencia entre homófonos y homonímicos. Homo en, ¿cómo se llama? Griego, significa igual. Y la diferencia entre, es que uno es homofono, que significa igual sonido, y el otro es homógrafo, que significa igual escritura. Aquí hay que hacer una aclaración. Por lógica, digamos, por cómo funciona el abecedario en español, todas las palabras que se escriben igual tienen que sonar igual. No hay otra opción. Cada letra en el idioma español tiene un sonido específico y si se pone en otra palabra va a sonar exactamente igual. Entonces, vamos a decir que una palabra es homófona si suena exactamente igual, pero se escribe diferente. Mientras que la homógrafa se escribe exactamente igual. Vamos a ver. Bueno, importante aquí. La diferencia entre, digamos, una palabra puede ser homógrafa en Costa Rica, pero en España no. ¿Por qué? Porque hay ciertas letras que en Costa Rica las decimos igual y en España se dicen diferente. Este tipo de palabras no es conveniente buscarlas en internet para más práctica.
porque hay muchas páginas de España o de otros países de América Latina que hablan diferente y es un enredo, ¿verdad? Ponen algunas palabras que para nosotros son homógrafos como homófonas y todo eso. Entonces, mejor no. ¿Ok? En español de Costa Rica, la S y la C suenan igual. Lo mismo con la B y la V. Y la G, la J, la doble L y la Y. En Costa Rica suenan igual, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo siguiente. Ejemplos. Siento con S del verbo sentir. Me siento bien, me siento mal. Eso va con S. Mientras que siento de 100, como por ejemplo el número 125, como 100 va con C, entonces ciento también va con C. Estas dos palabras son homófonas. ¿Por qué son homófonas? Porque suenan igual, pero se escriben diferente. Otro ejemplo, ay de dolor, ¿verdad? Ay, me duele mi brazo. Y hay de haber, por ejemplo, hay palomitas en el microondas. Ujú. Una va con H y la otra va sin H. Entonces son palabras homófonas. Suenan exactamente igual, pero se escriben diferente. La palabra hecho y la palabra hecho. Hecho sin H es que yo deposito algo en un lugar. Por ejemplo, echo la basura al basurero. Eso va sin H. Mientras que hecho con H es un suceso, ¿verdad? Hacia con H y con C es determina una dirección. Voy hacia mi casa, voy hacia la escuela, me dirijo hacia el banco, mientras que hacia con S, A mayúscula y sin H es un continente, el continente asiático. En todos estos casos son homófonos. Suenan todas esas palabras, ¿verdad? Entre ellas iguales, pero se escriben completamente diferentes. Por otro lado, tenemos los homógrafos. Los homógrafos se escriben exactamente igual. Si dos palabras se escriben igual, son homógrafas. Son todavía más fáciles de determinar que las homófonas porque dice, escriben igual, 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 no hay ninguna diferencia. Por ejemplo, rosa, del verbo rozar, ¿verdad? Como algo roza mi brazo, o sea, que le pasa muy cerca, ¿verdad? O rosa de eh, la flor, ¿verdad? No tiene nada que ver esto de rozar con una flor. Y también está el color rosa, que no tiene nada que ver con las otras palabras. Son palabras homógrafas. Entonces, son tres palabras que se escriben igual, pero nada que ver su significado. Río, de reírme, ¿verdad? Se escribe exactamente igual que la palabra río del agua. ¿Ok? Amo, del verbo amar, y amo como el dueño de una mascota, se escriben igual, pero no son lo mismo, ¿verdad? Sal y sal. Sal de la que le echamos a la comida y sal del verbo salir. Por ejemplo, sal de mi cuarto. Las dos palabras se escriben igual, suena igual y todo igual. Entonces, las palabras homógrafas son todas esas, se escriben exactamente igual. ¿Cómo se llama? Ejercicio, ¿cómo hacer en el examen? ¿Cómo se llama? Un, un consejo para examen. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer con las palabras es ver si significan exactamente lo mismo o muy parecido. Entonces, en ese caso serían sinónimos. Si no son sinónimos, nos fijamos si son antónimos, o sea, si tienen significados opuestos. Esto es lo primero que nos tenemos que fijar en el examen. Posteriormente,
Si no son ni sinónimos ni antónimos, nos fijamos si son homógrafas. A ver si se escriben exactamente igual. Si no se escriben exactamente igual, entonces nos fijamos si son homófonas. O sea, si suenan igual, pero se escriben diferente. Y si ya del todo no son ni sinónimos ni antónimos, ni homógrafas ni homófonas, entonces vamos a los parónimos. Que eran esas palabrillas que se parecen un poquito, pero no se escriben igual, no suenan igual, no significan lo mismo, ni lo contrario. Solo la gente a veces las confunde y eso cambian algunas letras. Eso sería por esta ocasión. En el siguiente video vamos a ver lo que es esto. Junto a este video hay que hacer la primera parte de la agenda quincenal, que es la que está aquí. Hay algunas instrucciones, es importante que las leas con una tutora, ¿verdad? La idea es retomar entonces lo que vimos la semana pasada. Aquí hay un pequeño resumen de conceptos que hay que saberse, porque dije, uno tiene que aprender conceptos para poder trabajar. Y posteriormente vienen estas partes de la práctica. Para este miércoles hay que hacer la primera parte, que es ver si las palabras son homófonas o parónimas. O sea, fíjate, todas esas palabras se escriben diferente, pero fíjate si se dicen igual o se dicen diferente, ¿verdad? Si se escriben diferente, pero suenan igual, son homófonas. Pero si ni se dicen igual, ni se escriben igual, ni nada, entonces son parónimas. Ese es el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, te doy algunas palabras, ¿verdad? Y aquí hay que investigar cuál prefijo, si a, anti, des o in, tienes que utilizar para hacer el antónimo, ¿verdad? Solamente uno de estos funciona. Existen dos palabras en las que se pueden utilizar dos, pero eso te lo puedo explicar la próxima semana, ya después de que hayas hecho el ejercicio. En el tercer ejercicio, que ya sería lo último de hoy, es buscar en esta sopa de letras los sinónimos de estas palabras y los antónimos de estas otras. Las palabras siempre van a aparecer al derecho, ya sea de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Con esta sopa de letras terminaremos el trabajo de hoy. En el trabajo de la siguiente semana empezaríamos con esto mismo, ¿cómo se llama? Pero igual, recordando lo que vimos hoy. Aquí sí ya unimos todo. Son iguales, parecido a la primera parte, solo que hay que saber si es un sinónimo, un antónimo, un parónimo, un homófono o un homógrafo. ¿Cuál de todas esas es cada una de esas palabras? Esta práctica nos dice si de verdad entendés cuál es la diferencia entre cada uno de estos términos y este es el objetivo principal de esta semana. Posteriormente vas a ver el segundo video de esta semana y a partir de ese video haces la parte 5 y la parte 6 de esta ficha. Y eso sería eso. Eh, Espero que te vaya muy bien en la práctica, ¿verdad? Espero revisarlo lo más pronto posible y que me la puedas entregar el mismo día. Y nos veríamos la próxima semana. Un abrazo.